Muy buenas, buenas, buenas. Para mí es un placer presentar este artículo crítico sobre el artículo del New York Times Nature versus Nurture, un experimento natural por Howard Graber. Mi nombre es Raúl Cruz y esto es para la clase de neuropsicología por la profesora Michelle Áviles. Para mí es un placer presentar esto y continuando con lo que es la presentación, tenemos un objetivo principal y es evaluar los argumentos que presenta el autor Grover sobre la influencia de la genética y el ambiente en el desarrollo humano. Recuerden, es para evaluar esos argumentos. Así que vamos a ver cómo el autor plantea esta interacción que críticas hace a los estudios que se hicieron para este artículo y al final compartiré una reflexión personal sobre lo que esto significa para nuestra práctica profesional. Esta, amigos, compañeros de clase, profesora, es la agenda que seguiremos el día de hoy. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Por qué elegí este tema? Este tema ha sido de debate sobre la naturaleza y la crianza. Natures versus nurture. Siempre me ha parecido uno de los temas más relevantes y desafiantes dentro del campo de la psicología. Y creo que este tema ha sido discutido tan ampliamente, no solamente por psicólogos, sino también por biólogos, por filósofos y además también por educadores. Somos el resultado de nuestra herencia genética o del ambiente en el cual vivimos. Esa es la pregunta que se ha tratado de hacer a través del tiempo, se ha tratado de responder a través del tiempo. Y esta pregunta toca el corazón de cómo entendemos al ser humano, cómo entendemos el desarrollo del ser humano. Lo que me atrajo particularmente del artículo fue cómo presenta el estudio de gemelos genéticos como una especie de, escuchen esto, laboratorio natural para explorar estas preguntas. Se utilizaron a estas personas para poder estudiar si es nature o si es nurture. Me llamó mucho la atención cómo el autor, Grover, no se conforma con aceptar las conclusiones más populares, sino que examina en este artículo críticamente las metodologías detrás de ellas. Eso es algo que considero fundamental para nosotros como futuros profesionales. Nosotros no debemos conformarnos, no debemos solamente consumir la información, debemos cuestionarla, debemos evaluarla y entender cuál es su impacto. Además, este tema me toca de manera personal y profesional porque la información del carácter y la formación, perdón, del carácter y la personalidad es algo que constantemente observamos en la vida cotidiana. Como estudiante de psicología, como padre y como una persona que también ejerce su fe, me interesa profundamente entender por qué somos como somos. Es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué somos como somos nosotros los seres humanos? ¿Qué nos impulsa? ¿Y hasta qué punto nosotros podemos cambiar o influir sobre otros de una manera positiva? Entender la interacción entre lo biológico y lo ambiental no solo es no es útil solamente en teoría, sino que tiene aplicaciones prácticas en el desarrollo infantil, en la prevención de trastornos mentales, la consejería familiar, la educación y muchas, muchas otras áreas. Por esto es que este análisis crítico me pareció una excelente oportunidad para profundizar en un tema que es tan relevante para nosotros hoy. En realidad es muy relevante, tan actual y tan aplicable en el día a día de nuestra profesión. Así que vamos a pasar a dar un resumen del artículo Nature versus Nurture.
A Natural Experiment, del autor Grover, o en español Nature versus Nurture, un experimento natural. Este artículo presenta un análisis crítico de varios estudios que se han hecho con gemelos idénticos, criados por separados. Estos estudios han sido utilizados durante décadas. Se han hecho por muchas décadas estos estudios como una forma de intentar separar el impacto de la genética del impacto del ambiente. Esto es lo que se ha tratado de hacer en el desarrollo humano. La lógica es que si dos personas con la misma carga genética, como lo explica el artículo, crecen en ambientes diferentes, las similitudes entre ellos podían atribuirse a los genes y las diferencias al entorno. Eso fue lo que se trató de hacer en este experimento. Sin embargo, el autor del artículo señala esta idea, que aunque parece sólida a primera vista, está llena de problemas metodológicos. Él cuestiona mucho la metodología en este artículo que comprometen la validez de las conclusiones a las cuales llegaron al terminar los estudios. Y vamos a ver una de las críticas que allí él se enfoca y que son una de las más importantes, es que muchos de estos estudios no fueron seleccionados, no seleccionan a sus participantes de una forma aleatoria, o mejor explicado, una forma representativa para los gemelos. En cambio, se enfocan en casos que ya muestran similitudes llamativas, ya muestran cosas que verdaderamente ellos comparten, lo que introduce que esto varíe en los resultados. En otras palabras, en lugar de permitir que los datos hablen por sí mismos o que sean parte de la hipótesis que la genética domina, se buscan ejemplos que encajen mayormente con la narrativa. Así que se buscan más ejemplos que puedan justificar lo que ya el estudio está tratando de proponer. El autor del artículo también expone cómo en algunos estudios se minimiza o incluso se ignora el papel del ambiente en la formación del carácter y la personalidad de la persona. Esto es sumamente interesante, ¿verdad que sí? Así que estas son las investigaciones y no solamente eso, sino que el artículo también menciona obras de otros psicólogos como la psicóloga Susan Farber, quien coincide mucho con el autor de este artículo y señala que muchos de estos estudios han sobreestimado el rol de la herencia en genética y subestimado la complejidad del entorno como un factor en el desarrollo del ser humano. Y esto abre una puerta inmensa, abre una puerta a una mirada más equilibrada y realista sobre la información de la identidad humana, donde la genética y el ambiente no compiten, sino que interactúan constantemente. Pasando a los aportes claves del artículo, vemos que el artículo hace aportes muy valiosos y es que no hay una crítica aislada, sino que incorpora otras voces expertas. Mira cómo citan a la experta a Susan Farber, a la psicóloga, quien también ha profundizado en el estudio del desarrollo humano. Muy, muy interesante. También critica los sesgos metodológicos. Por ejemplo, acabamos de mencionar también la selección de gemelos con las similitudes. Farber coincide con Grover en que muchos estudios clásicos sobre estos gemelos han tendido a exagerar el papel de la genética. ¿Lo han tendido a qué? A exagerar. Farber señala que las diferencias individuales, ya sea en la personalidad o en el nivel de inteligencia o en la respuesta emocional, no pueden aplicarse únicamente por los genes. Ella sostiene que cuando los gemelos idénticos crecen en ambientes completamente distintos,
Las diferencias en sus trayectorias de vida ofrecen una evidencia poderosa del impacto del entorno, así también como el autor respalda esta idea y la presenta como una parte fundamental de su argumento en este artículo que estamos analizando en el día de hoy. Lo más significativo de todo esto es que el autor propone, escuchen, un cambio en la manera de abordar este debate. El autor allí propone que no se debe abordar y aislar las ideas individuales. ¿Cuánto influye la genética y cuánto influye el ambiente? Lo que deberíamos hacer, según el autor, es enfocarnos de cómo interactúan ambos factores, el ambiente y la genética. Enfocarnos en eso. Él plantea que en el desarrollo humano él plantea que el desarrollo humano es el desarrollo dinámico, es el desarrollo de un proceso dinámico, no de porcentajes fijos. La genética puede establecer una base, una potencia o incluso inhibe esas predisposiciones. Miren eso. Él propone que la genética es la base de todo. Este enfoque es mucho más complejo y realista. Nos invita a dejar de pensar en términos de esto o lo otro y a comenzar a ver al ser humano como una creación más compleja, más entera, en la que múltiples variables están en juego constantemente. Esta visión no solo es más precisa desde una perspectiva científica, sino también que es más útil y práctica. Una reflexión personal sobre este artículo, y es que yo también, después de analizar este artículo, debo decir que coincido con el autor en la postura que él presenta. La idea de que tanto la genética como el ambiente influyen en el desarrollo humano no solo me parece a mí personalmente lógica, sino que también respalda las investigaciones recientes. Y mirando una de esas investigaciones recientes, eh, está número uno, están los estudios de Caspi et al, cual muestra esta interacción entre estos trastornos. Miren lo que dice, que él mostró que las personas con una variante específica, por ejemplo, de depresión, no solamente se basan en la genética, sino también que se basa también en el ambiente. Aunque tengan este gen, solamente se detona o se activa cuando es puesto en contacto también con ciertas interacciones en el ambiente. Este no fue el único estudio que se hizo sobre este punto, sino también que la epigenética refuerza que el entorno puede activar o no a ciertos genes. Esto me pareció sumamente interesante. Así que nosotros podemos ver que yo coincido con la idea de la interacción entre la genética y el ambiente. Y allí entonces podemos encontrar algunas aplicaciones prácticas al respecto. Esta comprensión nos ayuda a intervenir mejor en casos clínicos. Por ejemplo, no basta con conocer a los antecedentes familiares de nuestros pacientes, sino también que debemos evaluar su entorno, sus relaciones, su educación, sus experiencias. Además, este enfoque puede ayudar a desarrollar mejores programas educativos y políticas públicas mucho más efectivas para un desarrollo que nos da más herramientas clave para abordar la salud mental y el desarrollo infantil. Finalmente, el artículo promueve una visión mucho más equilibrada y profunda. Recalca la necesidad de mejorar las metodologías en futuras investigaciones y aporta significativamente a nuestra formación como psicólogos. Muchas gracias. En el próximo slide aquí le presento las referencias que fueron utilizadas para esta presentación. Gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga.